Iron Man, la que anteriormente era considerada como la primera película del universo cinematográfico de Marvel o UCM, y que personalmente es una de las películas que más marcó mi vida, al punto de que hoy en día, pese a la gran cantidad de superhéroes con buenas historias, Iron Man sigue siendo mi favorito. Y para comprobar que esto no es por nostalgia, aquí vengo con este video. Sin más introducción, empezamos con Iron Man, análisis reseña. Como siempre iniciaré por una de las cosas más importantes, su protagonista, y nuevamente tengo que decir que hicieron un trabajo excepcional con este. A primera vista puede parecer el típico desarrollo de alguien arrogante a alguien que valora a los demás, y técnicamente es eso, pero su gracia está en las capas, de cómo inició y terminó, además de la increíble transición. Tony, aunque lo pueda parecer, al inicio no era malo ni mucho menos una mala persona. Solo era alguien que disfrutaba libremente de su bien merecida fortuna. Porque, ojo, no crean que simplemente es rico porque heredó la compañía de su padre. Si bien ganó el mando por esa razón, él mismo contribuyó al crecimiento de la empresa. Y como dan a entender, encima es el que más contribuye de todos los accionistas que tiene Stark Industries. Así que ese dinero que gasta sin control es completamente libre de hacerlo. Ahora, un punto que podría tachar como malo sería su trabajo de crear armas cada vez más peligrosas. Pero más que malo, yo lo llamaría inconsciencia, ya que desde su punto de vista lo hacía por una buena razón. Como él mismo dijo, son para defender el país. Y sí, admito que fue muy ingenuo de su parte que nunca considerara que podían contrabandear sus armas. Pero estábamos hablando de alguien que fue seguramente criado con la idea de que la clave para sobrevivir es tener el mayor poder posible, creyendo firmemente que eso es lo correcto, justificándose de forma muy válida. Si piensa así, sería muy difícil que le hagan cambiar de opinión, a menos que viva en carne propia, lo que provoca su falta de conciencia. Y es aquí cuando su secuestro contribuye en su evolución. No solo nos muestra otro lado de Tony, en el que preferiría ser torturado a construir armas para los malos, sino que además nos muestra cómo estas tenían tanto poder que llamó la atención del tipo de gente más despreciable. Vio lo que su tecnología provocó y siente el castigo de su inconsciencia, marcado simbólicamente con un pedazo de tecnología en el pecho, lo que nunca le permitirá olvidar ese trágico suceso. De estar en la cima cayó a la peor condición que alguien puede vivir, ser un prisionero, aprendiendo el valor de la verdadera amistad, negándose como cualquiera a admitir que hizo mal, y escuchando a su compañero de que este tiene una razón muy importante para escapar, mientras que él solo quiere ser libre, construyendo su primera armadura únicamente para cumplir ese objetivo. Pero cuando lo ve morir y escucha el desenlace de su historia, el dolor interno que siente lo hace reflexionar. Él ya había sufrido el dolor de la pérdida, pero aquí es donde por primera vez siente la tristeza de la pérdida por terceras manos, o más específicamente, siente el dolor que puede provocar las malas personas, a la vez que piensa en todo el dolor que habría provocado estos con las armas que él mismo creó. Esto hace cambiar completamente su forma de pensar, al decidir que ya nunca más construirá armas, para que los malos ya no las usen. Y ojo, esta decisión no es tan simple como suena, ya que fuera de los asuntos de la empresa, incluso sus amigos más cercanos le dicen que comete un error, ya que todos estos mantienen la anterior forma de pensar de Tony, de que necesitan armas más poderosas para defenderse, cosa que Tony ignora muy sabiamente, empezando a construir su armadura aún sin saber específicamente qué hacer con ella, y cuando ve lo que siguen causando sus armas, aún con su postura, es que por fin sabe cómo actuar, algo que en sus propias palabras le hace sentir que es su propósito, la razón por la que sigue vivo, la cual tiene mucho sentido. Él siempre se consideró el héroe, ya que protegía el país a su manera, pero vio que ese modo podía causar el mal, y por eso cambió su percepción de cómo ser un héroe, encargándose personalmente de los problemas, con lo que ahora sí siente que hace verdaderamente lo correcto. Y al final, al llamarse a sí mismo superhéroe, es cuando por fin descubre lo que verdaderamente quiere hacer a partir de ahora. Con esto, la definición más específica de su transición sería alguien que se creía el héroe por crear irresponsablemente armas poderosas creyendo que solo los buenos las usarían, a un dedicado superhéroe orgulloso de serlo que personalmente se encarga de detener al verdadero mal. Díganme que eso no es una sorprendente evolución de personaje. Ahora,
Algunos tal vez podrían decir que es hipocresía decir que no hará más armas, pero crea para sí mismo el arma más poderosa, y encima eso provoca que el villano consiga el poder que necesitaba. Pero hay que valorar varias cosas. Tony dejó de crear armas para comercio, las cuales cualquiera puede usar, pero aunque su forma de pensar cambió, eso no cambia la realidad, de que siempre habrá gente que querrá hacerle daño, y hay que tener una forma de defenderse. Así que creó un arma para que lo utilice la persona en la que más confía, en que hará lo correcto, él mismo. Y bueno, lo de Ironmonger era inevitable. De cualquier manera iba a crear el Mark I para escapar de la cueva, y además lo provocó antes de su anuncio de no armas. Ahora, quiero hablar de su argumento. A palabras sueltas, yo lo llamaría de dos formas: un live action y una historia con mucha suerte. El primero porque noté que tiene un progreso muy similar al estilo anime. Inicia mostrando al protagonista, su forma de ser y sus conocidos más cercanos, el evento que hace cambiar su vida, una muestra de elementos muy interesantes de ver, marcando su mitad como la mejor, y el enfrentamiento contra el villano final. Y bueno, sé que este no es el patrón de todos los animes, pero uno que en varios aspectos se ve en casi todas las obras de este tipo shonen. Ahora, en cuanto a historia, con mucha suerte, está que pareciera que solo querían hacer una simple película de superhéroes y por suerte terminó siendo una obra espectacular. Lo digo porque gran parte de los aspectos fundamentales están hechos de una forma muy simple. Los secundarios, el villano, la elección de eventos, el desarrollo, pero ojo, como he explicado anteriormente, este último punto, pese a lo simple, está increíblemente expresado, casi igual en la elección de eventos, la cual se podría definir como la presentación, el giro, el por así decirlo entrenamiento, la primera muestra de su poder y la derrota del malo. Nuevamente todo muy típico de varios animes de tipo shonen, pero como he dicho, construido de una gran forma. Inicia con la presentación de los agradables soldados para enseguida verlos morir, y mostrando en primeras que el arma que atacó a Tony es suya. La presentación donde nos explican todo lo del protagonista, desde su historia e importancia, para enseguida mostrarnos muy claramente en un casino su forma de ser, la de alguien despreocupado de la vida. Y ojo, pocas presentaciones de personajes son tan completas y funcionan tan bien como esta. El giro, el cómo muestran la crudeza de la maldad, llegando a robar armas de grado nuclear y secuestrar buenas personas para sus fines. Y el cómo Tony, pese a ser un prisionero, usa su ingenio para no solo crear un arma nunca antes vista, sino para también una fuente de poder casi ilimitada, con una de las muertes más infravaloradas de la franquicia, el entrenamiento, donde vemos de forma súper genial, satisfactoria y relajante la construcción de su armadura oficial, la primera muestra de su poder, no solo contra unos villanos cualquiera, sino contra la misma fuerza aérea, salvar al piloto que intentó derribarlo, dejar a criterio del pueblo el destino del hombre que tanto daño le hizo, pero seguramente más daño le hizo a ellos, son actos claramente heroicos y geniales. Y la batalla contra el villano final, la cual pues no es que sea precisamente mala, pero en comparación con las anteriores secuencias se queda muy atrás, con una coreografía de combates muy simple, sin profundidad en el protagonista como las anteriores, y con una solución muy simple que involucra hechos forzados. Y eso que veníamos de otra posible solución mucho más novedosa. Pero bueno, pese a ello, el final sí que es bueno, cerrando la película con una reflexión final de Tony. Todos eventos muy simples en concepto, pero en su mayoría hechos de una gran manera. No lo hagas rápido, solo hazlo bien, es una frase que encaja muy bien con la película. Pero como he dicho, no solo el protagonista y la historia lo son todo. Los secundarios y villanos son aspectos que verdaderamente pecan en esta película. Personajes como Koushun y Jinsen son buenos, pero esos buenos aspectos son cosas que estos no necesitan. Ellos ya tienen una función, aunque se agradece buen trabajo. Pero los personajes de los que debieron preocuparse son Pepper y Rudy, de los cuales la primera es uno de los personajes más pesados, ojo, de todo el UCM. Y Rudy, cuya importancia aquí es casi nula. Pero el villano Obadiah es poco interesante, carente de alguna habilidad propia que haga llamar la atención. Es el simple malo millonario cuyos errores fueron su condena. Incluso creo que los dos del inicio son mejores en concepto. Una buena profundidad en sus motivaciones hubiera hecho un buen par. En cuanto a detalles que llamaron mi atención, sería la forma de actuar de Tony, que después de pasar por eventos verdaderamente desastrosos físicamente, se para ignorando estos males, cosa que la mayoría de personas tomaría como excusa para tomar un buen descanso.
Sí, sé que esto es algo imprudente y que le puede hacer algún mal a la larga, pero vamos, esa forma de aguantar el dolor para seguir avanzando es genial y digna de mi respeto. Además, tampoco es ilógico porque recordemos que tiene energía para 50 vidas. Conclusión: Iron Man es una de las mejores películas genéricas de superhéroes. Tiene todo lo que requiere una de estas, trabajando en su mayoría de un modo espectacular. Y aunque carece de hechos originales de gran peso argumental, creo que para eso está Tony. Él ya de por sí tiene hechos originales que tampoco hacen de esta una película tan simple. Y hablando del mismo Tony, gracias a esta es una de las películas con el mejor desarrollo de protagonista, mucho más profundo que el simple cambio de arrogante a responsable, que parece a simple vista. Y en cuanto a lo visual, ¿eso es CGI? Porque en serio, no lo parece. Los únicos puntos en los que peca es en los secundarios importantes, el villano, la batalla final y el simple gesto argumentalmente. Aunque estos, pese a limitar gravemente el total de la película, no fue suficiente para hacerla caer. Si buscas una película original y perfecta en todos los aspectos, esto no es lo tuyo. Si buscas una película simple pero excepcionalmente trabajada en la mayoría de aspectos importantes, te la recomiendo completamente. Lo cierto es... Yo soy Iron Man. Aquí finaliza el video. Antes que nada, he de hacer un homenaje a lo importante que es esta película para mí. Muy aparte que sea el inicio del UCM, esta fue mi primera película favorita. Mi primera película de superhéroes que pude valorar automáticamente como la mejor. La primera película que me entregó al que hasta el día de hoy mi superhéroe favorito. Y esto, pese a ver muchos otros personajes argumentalmente más interesantes. El respeto que le tengo a Tony al ir en contra de lo que todo el mundo le decía es algo que valoro mucho. El cómo por primera vez en la vida le gané interés a aprender. Lo que para muchos fue Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter y otras películas, para mí lo es esta. Una película que gracias a mi deseo de hacerle un video pude disfrutar una y otra vez hasta el punto de medio hartarme. Pero bueno, nada es perfecto en la vida. Comparte el video y comenta qué te pareció. Suscríbete y dale like si quieres ver más contenido como este. Soy Akushi Tenma, así que... chao.